a Alta Gerencia TV, agradecer desde ya el favor de su sintonía. Gracias por estar ahí. Yo estoy muy contenta y muy feliz de que podamos estar en contacto a través de la pantalla chica. Hoy, como siempre, tengo que agradecer al Señor, depositarme en sus manos y dar gracias a la vida, gracias al Señor, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso y porque por su misericordia y por su gracia estamos aquí. Como siempre, yo me deposito en sus manos. Espero que usted en su casa también diga gracias, Señor, porque Él ha sido bueno con nosotros, porque tenemos más de lo que necesitamos. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que leí hace unos días y que de verdad que ministró mi vida. Fue una lección que me impactó bastante, porque leí que aparece en la Biblia una frase que aparece 365 veces. Yo digo que el Señor desde la creación sabía que nosotros íbamos a necesitar no temas para cada día, por eso aparece 365 veces. Así es que si tu día no ha sido el mejor hoy, si no te fue como tú esperabas, si la cosa no está marchando como tú lo tenías planificado, agárrate de esta frase, de este no temas porque Dios tiene el control de todo. Sigue adelante, deposita tu fe y tu confianza en el Señor, porque Él todo lo puede. Así es que damos inicio formal a nuestro programa. Alta Gerencia TV hoy tiene un contenido súper interesante. Desde ya te tengo que contar que en nuestro primer segmento, Don't Stop, no te detengas, atrévete, estaremos hablando de la impactante historia de éxito de Oprah Winfrey, una comunicadora que todos conocen, con una historia de un antes y un después, una mujer digna de imitar. Y en nuestra entrevista central estaremos conversando con el ingeniero Milton Morrison. Todo esto preparado con muchísimo amor para usted, así es que no se me mueva de ahí de inmediato. Vamos a ver un pequeño videito que tenemos sobre Oprah, así es que vamos a cabina. Una historia de prejuicios, agresión y coraje. Oprah Winfrey. Una infancia traumática, límites severos de su abuela y abusos sexuales del propio primo. Era reprimida y casi no podía hablar. Los padres estaban distantes y no le daban atención. Para ellos, Oprah era un problema. Pero ella tenía un sueño. Quería que le paguen por hablar. Siempre muy dedicada a los estudios, ganó una beca en la Universidad de Tennessee, en la carrera de Comunicación y Arte Escénica. La determinación formaba parte de su currículum. Con 19 años, empezó trabajando como reportera en una estación de radio de Nashville. En 1981, decidió que era tiempo de ser independiente en su carrera. El 8 de septiembre de 1986, el show de Oprah Winfrey fue transmitido nacionalmente y en 1987 ganó 3 Emmy, Oscar de la televisión norteamericana. Ella es la persona más joven y la quinta mujer a recibir ese premio. Hoy es dueña de una de las mayores productoras de los Estados Unidos. Oprah, cuando recuerda su infancia difícil, también se acuerda que afirmaba: mi vida no será así, mi vida será mejor. Ha sido considerada la mujer más rica del siglo XX. Emocionó a muchas personas, rió y lloró con ellos. Oprah Winfrey es un verdadero ejemplo para muchos estadounidenses. Sus sueños se hicieron realidad porque ella creyó en sí misma. Desistir es la salida de los débiles. Insistir es la alternativa de los fuertes. Bien, ahí estuvimos viendo parte de lo que es la historia de Oprah Winfrey. Tras mucha fama, tras una historia impactante como esta, también hay mucho sufrimiento, también hay muchas adversidades superadas. Oprah fue una mujer que se crió con su abuela, sumida en la pobreza. Su abuela de pequeña le decía: mira bien
cómo yo hago este oficio, porque esto es lo que vas a hacer el resto de tu vida. ¿A qué la estaba enseñando? A colgar la ropa cuando ella lavaba, y le decía, esto es lo que te tocará hacer, pues eso hacía su madre y eso también hacía su abuela. Pero ¿qué decía Oprah? Decía, esto no es lo que yo seré de grande. Sufrió una violación por uno de sus primos, sufrió una pérdida, un aborto, y tuvo que batallar tanto en la vida, sufrir muchas vicisitudes, pero ella siempre tenía su sueño claro. Ella decía, mi vida no va a ser así. Ya a los 19 años, pues, tenía un programa de televisión y Oprah decidió seguir su sueño. Ella decía que cuando ella fuera grande quería que le pagaran por ella hablar delante de las cámaras. Ese era su sueño, eso era lo que ella quería hacer. Tomó la decisión, superó una niñez de mucho trauma y dijo, yo voy adelante. Tras esta historia, vemos una mujer considerada una celebridad, la más rica del siglo XX, fue declarada una mujer con mucho éxito, pero ¿qué vemos detrás de ella? Ella salió adelante, ella dijo yo puedo, creyó en sí misma y fue detrás de su sueño. A lo mejor tú tienes un sueño dentro de ti que quieres cumplir, ¿qué te detiene? ¿Por qué no vas tras eso? ¿Por qué no te decides a hacer lo que realmente amas hacer? Yo pienso que es una historia que nosotros debemos tomar como marco de referencia. A veces tenemos situaciones difíciles que tenemos que enfrentar, que dar un paso adelante, que las cosas se ponen no muy bonitas, que el entorno, cómo vemos las cosas, decimos, bueno, esto no está fácil, pero se puede, se puede. Ve tras ese sueño que tienes dentro de ti, conquístalo y serás realmente feliz. Yo espero que te haya gustado esta historia de Oprah. Es una mujer digna de imitar, una mujer llena de valor, llena de mucho coraje, y que nosotros pues debemos repasar y ver esta biografía. De verdad que yo me la disfruté bastante y espero que usted también la haya disfrutado. Así es que esto fue lo que le trajimos en el día de hoy, en el segmento Don't Stop, no te detengas, atrévete. Una de las frases que más me gustó de Oprah es que ella dice, una de las acciones en mi vida que más me ayudó fue rodearme de gente que no me decía por qué, sino que me decía por qué no. Oigan qué frase tan poderosa. Rodéate de gente que no te cuestione, sino de gente que te impulse y que te diga por qué tú no lo puedes hacer. Claro que tú puedes. Este fue el segmento de Don't Stop, no te detengas, atrévete. Así es que vamos a una pequeña pauta comercial, pero no te muevas porque ya venimos con la entrevista central con el ingeniero Milton Morrison en Alta Gerencia TV. ¿Cómo cambiaremos el país? Proyecto Hub Aéreo del Caribe. Somos ese país en el mundo que está en el mismo trayecto del Sol. Y gracias a esa ubicación geográfica nos convertiremos en el centro de operación aérea del Caribe, Centroamérica y Estados Unidos. Los hubs son centros de conexión que las aerolíneas establecen en los aeropuertos y que permiten la distribución del tráfico de carga y pasajeros hacia otros destinos en el mundo. Estos también servirán como grandes talleres de reparación de naves. Cambiemos el país porque podemos vivir mejor. ¿Cómo cambiaremos el país? Proyecto Robótica y Software en las escuelas. Llevando la educación a otro nivel. Para esto, vamos a implementar clases de desarrollo de software en las escuelas del país, iniciando con las bases de esta a temprana edad, y también clases de robótica por medio de Lego Mindstorms. Esto incentiva en el niño las ideas de emprendimiento a muy temprana edad. Cambiemos el país porque podemos vivir mejor.
Bien, señores, continuando con el desarrollo de Alta Gerencia TV, a las personas que acaban de unirse, que nos acaban de sintonizar, bienvenidos. Recordarles que pueden seguirnos a través de las redes sociales, @Alta Gerencia TV en Instagram, Alta Gerencia TV en Facebook y a través de nuestro canal de YouTube, Alta Gerencia TV. En nuestra entrevista central en el día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Milton Morrison, quien es ingeniero eléctrico, consultor del Banco Mundial, autor de 5 libros, pero también es presidente de País Posible, que me enteré que va a emitir una charla en mi ciudad, en la provincia de la Altagracia, soy huellana. Entonces, automáticamente hice esos contactos y esos amarres, y dije, yo tengo que llevar al ingeniero a mi programa. Claro. Bienvenido a Alta Gerencia TV. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Para mí es un placer estar aquí en Alta Gerencia TV. ¿Cómo se sienten? Muy bien, muy bien. Y sobre todo ahora que mencionas la conferencia que daré allá en Higüey, bueno, aprovecho para invitar a todos los higüeyanos. Vamos para allá. Así es, así es. Feliz de que usted esté con nosotros acá en Alta Gerencia TV. Me inquieta, y sé que a mi público también, saber quién es Milton Morrison. Pero antes de que él nos dé esa definición, yo quiero ir a cabina para que compartamos un videito que tenemos allá y luego venimos acá al estudio. ¿Le parece? Muy bien. Vamos allá. Mi nombre es Milton Morrison. Mi historia no es distinta a la de la mayoría de los dominicanos. Soy hijo de un poeta y una bibliotecaria. A los 17 años fueron muchas las noches en las que para estudiar lo hacía bajo la luz de una vela con muchas limitaciones. Esa dura realidad me enseñó que también dentro de mí había una llama encendida, un sueño. Por esas dificultades, yo decidí estudiar ingeniería eléctrica, por la gravedad en ese momento de la crisis energética que todavía hoy nos afecta. También conozco las duras realidades que viven los dominicanos al usar los servicios de transporte público cada día. Nunca olvido las largas horas que duraba para trasladarme desde los Tres Brazos hasta la Universidad INTEC, donde estudié con crédito educativo. Allí tenía que pasarme el día completo entre la biblioteca y las clases que tomaba por no tener los recursos suficientes para trasladarme a comer a mi casa. De niño recuerdo ver a mi padre una mañana, a eso de las 5:30, caminar rumbo a un destino que para mí era desconocido. Lo vi ponerse la camisa y salir a enfrentar el día como siempre lo hacía. A su regreso, 1 hora y media más tarde, traía en sus manos el desayuno de sus hijos. Yo conozco la necesidad que tienen las personas porque yo las he vivido en carne propia. Yo sé lo que significa para un padre de familia tener que trabajar cada día el sustento de sus hijos. También tuve que vivir la experiencia de ver a mi madre partir a los Estados Unidos en busca de cumplir un sueño, el sueño americano. Por eso puedo entender a cualquier joven que debe crecer sin su familia y a aquellos padres que deben dejar atrás a aquellos que son el motivo de su existencia. Sé que todo el que se va, el deseo que tiene es del de algún día volver a su país y reunirse con los suyos. Yo también me siento identificado con aquellos que han querido emprender. Yo estudié en Bradford, Inglaterra, y para poder lograrlo tuve que vender mi carro. Completé mis estudios y a pesar de las ofertas que recibí para quedarme, decidí volver a mi país porque quiero hacer lo que esté a mi alcance para ver cumplir el sueño de cada uno de los dominicanos y no desmayaré hasta lograrlo. En estos 12 meses de recorridos por el país, visitando municipios, barrios, pueblos, casas de muchos dominicanos, tomándome un café, un chocolate o disfrutando de un buen cocinado, puedo mencionar muchas cosas que me han impactado. De todas ellas, quiero comentarles una. Un jueves, cerca del puente de la 17, en la pizzería El Cangrejo, en un encuentro con jóvenes y maestros, recuerdo a la profesora Ana Vargas, que se puso de pies y me dijo: por años siempre le he hablado a mis alumnos de un país posible, pero no lo conocía a usted,
y hoy al escucharlo le doy las gracias por impulsar esa visión. Y luego me dijo que ella quería ver un país posible y si por alguna razón perdiera la vista, aún así ella quisiera por lo menos poder palpar ese país posible, el país que queremos y nos merecemos los dominicanos. Bueno, después de ver y escuchar, me he quedado sin palabras. Conmovedor, ingeniero, parte de su historia, ¿eh? Ya, es así. Bueno, como ya tú pudiste ver, Milton Morrison no es más que un ciudadano cuya historia es parecida a la de la mayoría de los dominicanos, que simplemente gracias a la formación familiar, la orientación de mis padres, he entendido que a través de la educación uno puede superarse, uno puede lograr sus sueños, uno puede avanzar. Entonces, simplemente nos hemos desarrollado en la vida como ciudadanos. Soy padre, esposo de 14 años de matrimonio, padre de 2 niños, Charlize y Denzel, y una persona que a través de su ejercicio profesional ha entendido que la mejor manera de contribuir a su país es siendo ejemplo con las cosas que tú haces, que puedas dejar un legado a la sociedad dominicana, y por eso en los últimos tiempos hemos estado vinculados con un proyecto, con un grupo de personas muy amplio que se llama País Posible, porque queremos garantizar que todos los dominicanos vivan mejor. Ingeniero Milton Morrison, ingeniero eléctrico, Sí. escritor de 5 Sí. obras, 5 libros, una persona que viene de extractos humildes, se hace profesional, alcanza la meta de todo joven que se hace profesional, se encuentra en una zona de confort de su vida, pues económicamente estaba bien. Sí. ¿Qué saca a Milton Morrison de esa zona de confort? ¿Qué le lleva a formar un proyecto, a conformar a País Posible? ¿Por qué salirse de esa zona y decidir conformar el proyecto País Posible? Si quiere incursionar en la política, que si era su deseo, tenemos 27 partidos. Sí. ¿Por qué no formar parte de un partido y hacer País Posible? ¿Por qué? Mira, lo que pasa, Ana, lo primero es por qué salir de la zona de confort. Aunque somos seres humanos, individuos, y estamos en esta vida, Dios nos ha traído para desarrollarnos de manera individual con un propósito. Uno vive en la colectividad, uno es parte de una sociedad. Entonces llega un momento en el que tú puedes avanzar de manera individual y poder percibir que hay una serie, digamos, de elementos que tú obtienes en la vida, pero llega un punto en el que cuando tú ves la sociedad dominicana, tú tienes 2 caminos cuando tú observas lo que está pasando. Tú te conviertes en un ente individualista, tratando de resolver tus problemas de manera muy particular, o tú decides ser parte de esos dominicanos que quieren dejar un legado, algo que sea más grande que ti mismo. Entonces, hace ya 2 años, cuando yo cumplí 40 años, yo tengo 42 años de edad, mi esposa me preparó una fiesta de cumpleaños e invitó a varias personas, amigos y familiares. Cuando esa fiesta de cumpleaños terminó, yo me fui a mi habitación y me hice una pregunta. Y la pregunta que me hice es, Milton, si Dios te diera 6 meses más de vida, 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 40 años más, ¿tú quisieras hacer lo mismo que has hecho? Y mi respuesta fue no. No porque me había ido muy mal en la vida, sino porque quería abrazar una causa que fuera más grande que mí mismo y que cuando yo muriera mis hijos pudiesen decir frente al cadáver de su padre, aquí yace el cuerpo de mi padre, un hombre que mientras vida tuvo trató de dejar una mejor República Dominicana. Entonces uno llega a un momento a abrazar una causa colectiva y eso es lo que me ha hecho movilizar para, junto con los dominicanos que quieran construir un mejor país, construir ese país que todos nos merecemos. ¿Por qué propone usted un nuevo modelo económico? ¿Considera que el actual ha fallado, no ha funcionado? Sí, mira, lo que pasa es que vivimos en una sociedad en la cual la economía tiene un peso sumamente importante.
Si bien es cierto, tenemos un modelo económico que ha permitido un crecimiento de la economía, eso es muy cierto, pero es un modelo que ha sido excluyente de una gran parte de la población. Cuando tú miras los niveles de desigualdad, los niveles de desempleo, las oportunidades que no tienen muchos jóvenes y mujeres, eso te dice que la riqueza se ha concentrado en un grupo muy reducido de dominicanos. Entonces, cuando hablamos de un nuevo modelo económico, lo que queremos es presentarle a la República Dominicana formas en las que la mayoría de los dominicanos puedan ser parte del desarrollo y que el modelo económico no sea centrado en las cosas, en las infraestructuras, en los vehículos, sino que el desarrollo dominicano sea cimentado en la gente, que es lo que al final de cuentas se desarrolla. Entonces, ese modelo económico que nosotros entendemos que debe primar en la República Dominicana debe de una u otra forma generar mayores niveles de equidad, de igualdad y permitir que cada uno de los dominicanos puedan tener una República Dominicana donde puedan realizar sus sueños. ¿Considera usted que existe en la República Dominicana un sesgo anti-exportador? ¿Cómo podemos nosotros superar este déficit en la balanza comercial? Sí, mira, lo que pasa es que cuando tú observas, debido a los tratados de libre comercio que nosotros hemos firmado, debido a la globalización que ha sufrido el mundo, de la cual nosotros no escapamos, tenemos una realidad. Nosotros tenemos un aparato productivo nacional, es decir, empresas que tienen una capacidad de producción determinada de diferentes productos y servicios, pero que históricamente se acostumbró, como sucedió en muchos otros países, en ver que el gran mercado era la República Dominicana. La única manera que nosotros vemos, o una de las maneras que nosotros vemos de poder expandir la capacidad de producción, de generar mayor cantidad de empleo, de poder generar una riqueza a través de la venta de productos y atraer divisas fuertes como dólares y euros, es a través de la exportación. Entonces, sí nosotros creemos que hay un sesgo antiexportador y precisamente en el modelo económico que País Posible vislumbra, nosotros vemos la exportación como uno de los elementos fundamentales para poder generar empleos, para poder activar y dinamizar el aparato productivo nacional y para poder de una u otra forma aumentar la cantidad de divisas que necesita la República Dominicana. Entonces, sí lo hay, pero hay formas de cómo romperlo para cada día poder ir en auxilio de esas empresas que de una u otra forma han estado muy presionadas en un mundo tan global y sobre todo tan competitivo y necesita del auxilio del Estado Dominicano en una política coherente para poder convertirnos en un país exportador. Hemos descendido notablemente en cuanto al índice de competitividad en República Dominicana. ¿Estamos mal situados? ¿Qué podemos nosotros hacer para revertir? Sí, mira, cuando uno ve los diversos informes mundiales que se han realizado sobre la competitividad, la República Dominicana obviamente tiene muchas, digamos, escollos y sobre todo grandes retos que vencer. En el último informe del año 2016 no salimos en muy buen lugar. Precisamente tenemos una serie de barreras que tenemos que superar para poder convertirnos en un país cada vez más competitivo. Entonces, eso obviamente yo soy de los que cree que no hacemos nada lamentándonos. Lo que hay que comenzar es a trabajar de una manera coherente, actuando para que podamos desarrollar esas iniciativas que nos van a permitir de manera sectorial ser cada vez más competitivos. Entonces, yo lo que creo que hay que aprender de esa experiencia, situarnos donde realmente entendemos que queremos llegar y comenzar a trabajar esas actividades, esas acciones, llevar a cabo esas acciones que nos puedan llevar a un nivel superior. Porque ya hoy en día sabemos cuáles son esos. Ahora lo que toca es trabajar para poder llegar al lugar que necesitamos estar. Así es. Bueno, interesantísimas las declaraciones del ingeniero Milton Morrison. No se mueva de ahí porque vamos a una breve pauta comercial, pero ya retornamos. ¿Cómo cambiaremos el país? Proyecto Hub Aéreo del Caribe. Somos ese país en el mundo que está en el mismo trayecto del Sol.
Y gracias a esa ubicación geográfica, nos convertiremos en el centro de operación aérea del Caribe, Centroamérica y Estados Unidos. Los hubs son centros de conexión que las aerolíneas establecen en los aeropuertos y que permiten la distribución del tráfico de carga y pasajeros hacia otros destinos en el mundo. Estos también servirán como grandes talleres de reparación de naves. Cambiemos el país porque podemos vivir mejor. ¿Cómo cambiaremos el país? Proyecto Robótica y Software en las escuelas. Llevando la educación a otro nivel. Para esto, vamos a implementar clases de desarrollo de software en las escuelas del país, iniciando con las bases de esta a temprana edad y también clases de robótica por medio de Lego Mindstorms. Esto incentiva en el niño las ideas de emprendimiento a muy temprana edad. Cambiemos el país porque podemos vivir mejor. Nosotros estamos disfrutando acá con el ingeniero en el estudio. Gracias por continuar en sintonía. Ingeniero, continuamos con nuestro conversatorio. Hablaba usted ahorita sobre la desigualdad. Ciertamente con los niveles de desigualdad que manejamos actualmente en República Dominicana, ¿es suficiente el crecimiento económico para crear un estado de oportunidades en la República Dominicana? Sí, mira, realmente hay una situación y es bueno que quede claro. La desigualdad y sobre todo el tema que tiene que ver con la pobreza se reduce y se ayuda a través de la creación de riqueza. Siempre es necesario crear riqueza para poder reducir pobreza y lograr una distribución mucho más equitativa sobre la base de una serie de acciones. ¿Cuáles son las estrategias que tienen ustedes para lograr esto? Exacto. Entonces, ¿qué nosotros planteamos? Mira, nosotros necesitamos poder lograr unos niveles de descentralización de la riqueza en la República Dominicana que permita lo siguiente, para que los amigos televidentes puedan entender a qué nos referimos. Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, la provincia de Santiago. Nosotros tenemos Santiago, que es la segunda capital, sí, que genera una cantidad de recursos y pago de impuestos y sobre todo tiene un aporte significativo de lo que es el Producto Interno Bruto. Sin embargo, Santiago no recibe la misma proporción en términos del presupuesto ni de inversiones de infraestructura en proporción de lo que ellos aportan. Entonces, si tú quieres reducir desigualdad, tú tienes entonces que lograr una distribución equitativa del presupuesto nacional y no solo invertir en el Distrito Nacional ni en la provincia de Santo Domingo, sino también invertir allá. Otro ejemplo que te pongo es el del municipio de Cotuí. Cotuí se encuentra ubicada en el lugar donde está el sector económico que más aporta a la economía, que es la minería. Nosotros tenemos una mina de oro en Cotuí, sí, que es una de las minas de oro más grandes de toda la región y el mundo. Sin embargo, Cotuí es un municipio muy pobre, uno de los municipios mucho más pobres de la República Dominicana. ¿Qué significa eso? Que en su subsuelo tiene una gran riqueza, pero todo lo que se aporta, que se saca de ahí del municipio de Cotuí, no le llega nada a ellos. Lo mismo sucede, por ejemplo, en tu provincia, en la provincia de Altagracia. La Altagracia es la provincia que en términos así concretos tiene el mayor polo turístico más importante de la República Dominicana. Sin embargo, tú notas que en esas grandes hoteles en donde se encuentran ahí, las comunidades aledañas son muy pobres. Entonces, la riqueza que se genera ahí, en términos de impuestos, no se les redistribuye a esos ciudadanos que están ahí. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con San Cristóbal. Entonces, ¿cómo podemos distribuir eso? Logrando de manera sistemática
que entendiendo que todos los dominicanos, independientemente, usted vive en Barahona, en Pedernales, en Elías Piña, en Higüey, donde sea, todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Entonces, la descentralización y la priorización del presupuesto son elementos fundamentales para poder lograr esa redistribución de riqueza en términos regionales. Luego vienen, de manera muy concreta, acciones que están vinculadas con lograr una distribución de la riqueza en términos personales. Si tú observas las estadísticas, por ejemplo, en la República Dominicana, el 60%, es decir, 60 de cada 100 empleados en la República Dominicana, o más bien 60% de los desempleados en la República Dominicana son jóvenes y mujeres de alrededor de 20 a 39 años de edad. Así es. Entonces, si tú quieres lograr unos mayores niveles de igualdad, tú tienes que enfrentar el tema del desempleo y lograr que ese segmento poblacional pueda tener mayores oportunidades y se inserte en la dinámica productiva de la República Dominicana. Entonces, así con esos dos ejemplos y muchos otros que podríamos citar, es que nosotros vemos la forma en que se puede redistribuir esa riqueza y que no solo un grupo pueda aprovecharse de la misma. Hablamos sobre ese alto porcentaje de jóvenes que no tiene trabajo. Sí. En términos prácticos, su propuesta para lograr equilibrar esos niveles de desempleo, ¿cómo tendría la juventud participación en un proyecto de país posible? Sí, mira, lo primero es que la juventud y cualquier otro ciudadano que quiera, la mujer. Exacto, mujer que quiera trabajar, lo que necesita son obviamente plazas de empleo. ¿Cómo nosotros vamos a generar? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo vamos a hacer? Exacto. Mira, lo primero es, nosotros tenemos que trabajar de la mano con el aparato productivo nacional, con el sector privado. El Estado Dominicano no es un generador de riqueza. El Estado Dominicano tiene que verse como un regulador, como un facilitador de condiciones para que la riqueza la generen las áreas en la economía que son los que generan eso. Por ejemplo, tú tienes que lograr, por ejemplo, la mayor cantidad de creación de empresas en la República Dominicana que permitan crear plazas de empleo. Entonces, ¿cómo tú logras eso? A través de incentivos para que el aparato productivo pueda, de una u otra forma, encontrar la capacidad de que no tenga una presión tan alta en términos a veces tributarios y que pueda aprovechar ciertas riquezas para expandir su negocio y generar mayor cantidad de empleo. Pero también hay otro elemento, la inversión extranjera. Nosotros somos un país que en algunos momentos hemos tenido niveles de inversión extranjera importantes. Nosotros tenemos que convertirnos en unos embajadores para poder atraer la mayor cantidad de empresas e industrias que quieran instalarse en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque eso, cuando se instala y se producen inversiones aquí, eso significa que se están creando plazas de empleo. Entonces, en esa misma medida, promoviendo el aparato productivo nacional, incentivándolo, generando mayores niveles de inversión local y también, por último, generando una política nacional de emprendimiento en el cual las personas puedan encontrar un crédito para llevar a cabo las ideas y los proyectos que necesite. En esa misma medida también tú puedes lograr que muchos jóvenes puedan acceder a un tipo de empleo de primer orden. Estuvo usted recientemente en una gira impartiendo charlas y estudiando modelos económicos a nivel internacional. ¿Cree usted que estos modelos económicos funcionarían en República Dominicana? Mira, totalmente. La gira a la que te refieres fue la siguiente. Nosotros hace ya alrededor de 10 días regresamos de Europa, donde estuvimos haciendo los trabajos de organización de las estructuras de País Posible en las principales ciudades de Europa donde hay dominicanos. ¿Tienen seguidores internacionales allá? Sí, totalmente. Nosotros hicimos un lanzamiento, un evento de lanzamiento en Madrid, en España, y ahí en Madrid fueron 100 y pico de dominicanos que abrazaron y se vincularon con la iniciativa de País Posible. Luego hicimos un lanzamiento y dejamos las estructuras formadas. Luego de Madrid nos fuimos a Barcelona, y en Barcelona también dejamos ahí estructurados dominicanos que están trabajando por País Posible. Luego nos fuimos a Tarragona, que es la zona en Salou, que es la zona costera
de España, y ahí mismo también hicimos una actividad y hay grupos de País Posible trabajando. Luego de ahí nos fuimos a Suiza, a Zurich, donde también dejamos formados grupos de dominicanos de País Posible, en donde están trabajando con la iniciativa, y ahí aprovechamos y visitamos la empresa de transporte de Suiza y conocimos el modelo de transporte suizo, de cómo el tema del tranvía y los autobuses funcionan de una manera eficiente. Entonces aprovechamos ahí para ver cuál es la solución para un problema fundamental que tenemos en la República Dominicana. Sí. Luego de ahí fuimos a ver a los dominicanos que se han formado y se han estructurado en Alemania, en Hamburgo. Estuvimos en Hamburgo, allá dejamos formadas las estructuras de País Posible, pero también visité la empresa recolectora de basura de toda la ciudad de Hamburgo, que es de 1.800.000 habitantes, y es una empresa que sustituye, por ejemplo, los vertederos de Duquesa, Rafael, todos esos vertederos, el manejo de la basura que nosotros tenemos y cómo ellos la acopian. Mira, que es Ana, un gran problema que arropa República Dominicana, el tema basura. Así es, un gran problema, y nos llamó mucho la atención cómo en un centro o en una instalación llegan ahí cantidad de camiones de basura, dejan la basura en un lugar, en un contenedor muy grande, no se percibe ningún mal olor de nada. Wow. Y esa basura se utiliza para producir electricidad, para producir subproductos para el tema del asfaltado de las calles y otros productos que se venden. Entonces, llega seleccionada ya los plásticos, los... Si tú supieras, hay un proceso de selección para reciclar aquello que se utiliza. Pero al final, la tecnología utilizada es de incineración, que utiliza todo tipo de basura y termina produciendo los subproductos y la energía que necesita. Luego que estuvimos en Hamburgo, que dejamos los dominicanos establecidos allá, nos fuimos para Oslo, a Noruega. Y allá en Noruega nos recibieron en el Ministerio de Educación. Nosotros fuimos a aprender cómo Noruega es uno de los países que ha logrado tener un nivel de educación tan avanzado, y allá también dejamos dominicanos que son de País Posible establecidos. Luego de Noruega nos fuimos a Bruselas en Bélgica, y en Bélgica también hay un equipo de País Posible allá trabajando, y visitamos la empresa energética, Brussels Energy, donde ahí nos explicaron también cómo toman la basura, la procesan, producen electricidad y terminan produciendo el 5% de toda la electricidad. Entonces, te he descrito eso porque aparte de otras actividades, sí estuvimos en Europa, y País Posible se ha ido expandiendo muy bien, porque hace 2 meses también hicimos lo propio, lo mismo, en Nueva York, en New Jersey y en Connecticut. O sea que País Posible no solo es en el plano nacional, sino que ya se ha ramificado en la diáspora dominicana. Bueno, continuaremos debatiendo este y otros temas, pero vámonos a una breve pauta comercial. No le cambie porque esto está muy interesante. Ya regresamos. ¿Cómo cambiaremos el país? Proyecto Hub Aéreo del Caribe. Somos ese país en el mundo que está en el mismo trayecto del Sol. Y gracias a esa ubicación geográfica nos convertiremos en el centro de operación aérea del Caribe, Centroamérica y Estados Unidos. Los hubs son centros de conexión que las aerolíneas establecen en los aeropuertos y que permiten la distribución del tráfico de carga y pasajeros hacia otros destinos en el mundo. Estos también servirán como grandes talleres de reparación de naves. Cambiemos el país porque podemos vivir mejor. ¿Cómo cambiaremos el país? Proyecto Robótica y Software en las escuelas. Llevando la educación a otro nivel. Para esto, vamos a implementar clases de desarrollo de software en las escuelas del país, iniciando con las bases de esta a temprana edad, y también clases de robótica por medio de Lego Mindstorms. Esto incentiva en el niño las ideas de emprendimiento a muy temprana edad. Cambiemos el país porque podemos vivir mejor.
Bueno, continuamos en Alta Gerencia TV en nuestro conversatorio con el ingeniero Milton Morrison. Estamos hablando sobre los proyectos que estuvo visitando fuera del país, que pretenden implementar en República Dominicana. Hablábamos un momentito sobre el proyecto de cómo hacen la recolección de basura, un tema muy interesante que sabemos que es un tema que está crónico en República Dominicana. Pero toquemos también el tema de la energía, que es su fuerte, de donde viene usted, del sector eléctrico. ¿Cómo podríamos nosotros solucionar el problema energético en República Dominicana? Un tema que tiene tantos años, que viene debatiéndose, pero que no le vemos solución. ¿Tiene usted alguna propuesta en ese sentido para nuestra república? Sí, mira, obviamente el tema eléctrico me ha acompañado en los últimos 22 años, por un tema primero de la profesión, que soy ingeniero eléctrico, y segundo por la experiencia que he podido en el sector en diversos ámbitos desarrollar. Mira, es bueno que los amigos televidentes, Ana, entiendan que resolver el problema eléctrico nos daría a nosotros como país una serie de beneficios que la gente no se imagina. Resolver el problema eléctrico es permitir que cada año cientos de millones de dólares sean utilizados en otras áreas que, por ejemplo, necesita el país, como el tema de la salud, como el tema del transporte, cómo aumentar los salarios, por ejemplo, a los policías, a los militares, cómo aumentar el salario a los médicos, a los profesores, etcétera. Vendría a resolver un gran problema. Sí, o sea, resolviendo el tema eléctrico podríamos liberar una serie de recursos que nos permitirían en otros sectores. Entonces, ¿cuál es la solución al problema eléctrico? Esa es la pregunta que la gente se tiene cuando uno aborda esto. Mira, lo primero es que hay que entender que no hay una solución al problema eléctrico. El problema eléctrico necesita varias soluciones, porque tenemos en el ámbito de la generación de electricidad grandes oportunidades. Necesitamos seguir incrementando la generación de electricidad porque cada vez la demanda anual aumenta, se instalan más empresas, nacen más personas, las familias se incrementan, crece la modernidad y el acceso, por ejemplo, a diversos tipos de equipos y electrodomésticos, aumenta la demanda eléctrica. Entonces nosotros necesitamos seguir introduciendo mayor generación, pero una generación cada vez más competitiva, una generación en términos de precio, pero una generación también que vaya más hacia lo verde. Yo soy de los que creo que todavía el potencial de la energía eólica y solar, o sea, del viento y del sol que nosotros tenemos, no ha sido explotado de la manera adecuada. Pero lo segundo es resolver el tema de la distribución de electricidad. Para que tengan una idea de toda la energía que se sirve en las redes eléctricas, un poco más del 30% de esa electricidad se pierde. Imagínense que usted tenga un negocio en el que se pierde el 30%, que por cada 1,000 pesos de algo que tú vendas, tú pierdas 300. Eso es un problema. Entonces las empresas distribuidoras, tanto EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, tienen que mejorar el tema de las pérdidas. La mejor de esas empresas que se encuentra en términos de pérdida es EDESUR, pero EDENORTE le sigue, pero EDEESTE tiene una serie de oportunidades ahí que mejorar. Entonces, para resolver el problema eléctrico, generación más barata, más eficiente, más orientada hacia lo verde, resolver el problema de la distribución, y necesitamos llevar al sector eléctrico a la legalidad, porque tenemos una ley eléctrica que no se cumple. Entonces, cuando tú tienes reglas que no son cumplidas, se genera un caos. Entonces, al final de cuentas, no es que es un problema difícil de resolver. Mira, es muy fácil, porque se sabe lo que hay que hacer. No, pero yo estoy sorprendida que es muy fácil. Sí, es fácil. Lo que se necesita es algo que es intangible, que no cuesta dinero y no necesita esfuerzo, voluntad política. Tú lo que tienes que tener la voluntad de hacer las cosas y dejar y hacer que lo que se tenga que hacer en cada área para beneficio del país se haga. Yo te aseguro que eso no es tan complicado como parece. Entonces usted me está diciendo que eso no se ha hecho, ¿no ha habido voluntad? Bueno, realmente no la ha habido. Yo te lo digo y es algo que te lo puedo decir con mucho peso. Yo creo que la voluntad para resolver los problemas ahí
ha hecho falta, porque tanto del sector público como privado se saben cuáles son las soluciones, simplemente lo que hay que hacerlas. Entonces, cuando no se hacen es porque hace falta voluntad. Así es. Tocamos ahorita muchos aspectos, proyectos, pero no podemos dejar fuera mencionar el sector agropecuario. ¿Tendría alguna participación el sector agropecuario dentro de los proyectos de País Posible? Obviamente, mira, nosotros en País Posible decimos que a pesar de que tenemos una visión muy avanzada, por decirlo así, de lo que debe ser la República Dominicana en la tercera década del siglo XXI, a partir del 2020, nosotros decimos que tenemos que mirar hacia la agricultura otra vez, hacia el sector agropecuario. Nosotros, a pesar de que vivimos en una época donde la tecnología, donde el tema de los servicios han imperado y han definido el modelo económico enfocado hacia el área de servicio, nosotros tenemos un tema de seguridad alimentaria en la República Dominicana que tenemos que resolver. Nosotros tenemos que hacer y volver a enamorar a los campesinos para que vuelvan al campo, para que vuelvan a arar las tierras, para que volvamos de una u otra forma a ser ese país productor, que podamos convertirnos en el Caribe y en Latinoamérica y Centroamérica en una potencia exportadora de diversos rubros agrícolas que nosotros tenemos y que podemos tener ventajas competitivas y comparativas con otros países de la región. Entonces, tanto en la agricultura como en el tema agropecuario en sentido general, nosotros ahí hay mucho que trabajar y sobre todo los productores agropecuarios y los agricultores necesitan que el Estado esté más cerca de ellos, que necesita que el Estado esté ahí como facilitador para mayores niveles de crédito, para permitirle desarrollar sus tierras, para que puedan comprar los equipos y maquinarias que se necesitan para hacer más productiva el tema de la agricultura. Entonces, sí, claro que nosotros pensamos en eso y en un país posible. No es posible hacer un país posible sin el desarrollo del sector agropecuario en la República Dominicana. Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo. Quería también tocar con usted, y lo tocó ahorita, el tema de la energía renovable. Sí. Sí, sabemos que su tesis en Inglaterra tuvo mucho que ver con este tema. ¿Podríamos ampliar un poquito más para nuestro público sobre las energías renovables? Sí. Tema muy interesante. Mira, si tú supieras, ahí hay un... qué bueno que tú me haces la pregunta, porque el tema, por mi formación de grado, que estuvo muy vinculado con el tema de la ingeniería eléctrica, sí. Cuando yo vengo a desarrollar mucho lo de las energías renovables, es cuando ejerzo la función de director de energía en Industria y Comercio, donde desarrollo una serie de proyectos vinculados con la energía solar y la energía eólica, y cuando también hago mis estudios de especialidad en la Universidad de Florida en Gainesville, donde trabajo el tema de la regulación de mercados eléctricos. Pero ¿tú sabes por qué yo te digo eso? Porque precisamente en Inglaterra yo lo que estudié fue planificación y desarrollo. Sí. O sea, mi tesis no estuvo vinculado con el tema de energías renovables, sino que fue vinculado, exacto, al tema del crecimiento económico, la distribución de la riqueza y la reducción de la pobreza. Entonces, es una combinación extraña de un ingeniero vinculado con temas de economía, pero muy interesante, y de sociología. Entonces, pero sí, las energías renovables, para un país como el nuestro, que tiene un potencial tan alto. ¿Funcionaría aquí? Totalmente. No, y ya eso es una realidad. Sí, sí, ya. Nosotros tenemos que seguir impulsando. Yo soy de los que creo y sueño de que pronto podamos tener flotillas de vehículos eléctricos. Nosotros tenemos la capacidad para, en los parqueos, para aprovechar la mayor cantidad de sol y poder cargar los vehículos con energía solar, porque eso ya no es algo futurista, eso es algo que, por ejemplo, ya yo lo he visto en diversas ciudades, por ejemplo, en San Francisco, en California, la empresa Tesla, pero también lo vi en Oslo, en Noruega, cómo había una bomba, una estación de combustible que te echaba la gasolina y el gasoil, y justo ahí al lado había otra estación, o sea, como parte de la misma infraestructura, y separaban vehículos eléctricos para cargar conectores con el tema eléctrico. O sea, ya esa realidad, y lo vi en Oregon, en Portland, en varios sitios. Entonces, la República Dominicana, nosotros
podríamos ya comenzar a ser el país en el Caribe que pueda ser la potencia en términos de energías renovables y sobre todo de atraer tecnologías de punta y de avanzada para mejorar las condiciones de vida de la gente. Tocando una parte personal de usted, sabemos que su madre tuvo que viajar a Estados Unidos cuando usted estaba pequeño, de niño, en busca del sueño americano. ¿Cómo ha impactado esto a la vida de un líder? Que su madre haya tenido que viajar allá, que haya tenido que partir a Estados Unidos a realizar ese sueño. Sí, mira, lo primero es que esa es una historia, que cuando me ha tocado viajar y sobre todo entrar en conexión con los dominicanos de la diáspora, su parte, claro, totalmente, yo entiendo esa realidad, porque es la realidad que han tenido miles, millones de dominicanos a lo largo de diversas décadas que han salido a buscar el sueño americano o han salido a buscar el sueño europeo, porque viven en un país hermoso, con muchas oportunidades, pero que no les ha brindado el sueño dominicano. Y el que se va quiere volver. Exactamente. Entonces, cuando yo veo eso, nosotros tenemos un compromiso con la República Dominicana para garantizar que todo dominicano pueda soñar y entender que en esta tierra puede hacer cumplir su sueño. Yo soy de los que quiero y sueño, y lo he dicho en muchas ocasiones, yo quisiera ver los aeropuertos de todas partes del mundo llenos de dominicanos o encontrarme con dominicanos que simplemente están en esos países como turistas, estudiando, asistiendo a eventos, disfrutando de la vida y luego viniendo aquí. Porque aquí en la República Dominicana pueda cada quien tener un empleo digno, pueda ganar una cantidad de dinero que le permita una vida básica y pueda caminar seguro en las calles, y eso es lo que nosotros queremos en un país posible. En ese sentido, ¿cuál es el sueño que usted le ofrece, que puede usted, que entiende que se puede cumplir en República Dominicana para la mujer, para la persona que se va detrás del sueño americano? ¿Qué le garantiza usted en República Dominicana para concluir? Sí, mira, lo primero que yo como Milton Morrison no puedo prometer nada. La única manera de nosotros construir la República Dominicana que todos nos merecemos es si todos participamos y la construimos. Entonces, más que hacer una promesa, yo lo que le puedo ofrecer mi capacidad de soñar, mi visión, mi fuerza, mi corazón y mis brazos para junto con todos los dominicanos construir ese país que todos anhelamos. Así es. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, por asistir a Alta Gerencia TV. Un mensajito breve a ese pueblo dominicano que nos está viendo en este momento. Y con esto, pues, despedimos Alta Gerencia TV. Hasta la próxima semana. Los micrófonos son suyos. Bueno, nada, primero agradecerte a ti. La he pasado Gracias. muy bien en este programa y decirle a todos los dominicanos que sigamos teniendo esa capacidad de soñar, que venzamos la decepción que tenemos, que a veces entendemos que las cosas no son posibles en la República Dominicana. Nosotros decimos que sí es posible, que el pueblo dominicano es un pueblo bueno, que los dominicanos somos gente trabajadora, que merecemos una mejor vida, y la única manera de hacerlo es si todos nos movemos, todos nos abrazamos y construimos esa República Dominicana. Bueno, pues despedimos con este mensaje lleno de esperanza. Muchísimas gracias por su comparecencia. Será hasta la próxima.